Bueno, vamos a estudiar nuestras lecciones de hoy sobre arte, ¿no? Y la clase de refuerzo que les ofrezco hoy y a los que la toman remoto, pues les servirá para no perder el hilo de nuestras reflexiones. Estamos estudiando una parte muy interesante del arte que es no, el surrealismo, no, estoy obsesionado, el romanticismo. Y platicábamos en clase, en Marco, este día que nos vimos que hay un momento crucial y fundamental en las artes, que es el momento que se llama romanticismo, ¿no? Que se le llama también romanticismo alemán, porque surge en este país este movimiento de los románticos, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin los románticos alemanes? Es decir, hay un empuje que le da una nueva vida a las artes, que le da una nueva forma de presentarse ante la mirada, de colocarse ante el mundo, ¿no? De posicionarse ante la realidad. Y han pasado cosas en el arte, han descendido algunas escuelas, han fenecido el barroco, el rococó, se van agotando y van subiendo otras, por ejemplo, el neoclásico, que empieza a capturar la mirada social y el arte empieza ahora a jugar a un juego más racional. Si el barroco se concentraba en hacer visible lo invisible, en hacer posible lo imposible, en conectarnos con el infinito, con los dioses, con el más allá, con temas muy religiosos. Y cuando hablamos de lo religioso, claro, hablamos de un arte que intenta conectarnos con el cosmos, ¿no? El neoclásico no. El neoclásico tiene una visión mucho más racionalista, juega a conectar la mirada con lo racional, ¿no? El tema central del neoclásico es el poder y la ciencia, ¿no? Es decir, es una visión mucho más horizontal que vertical. Y el romanticismo se configura, de hecho, pues peleándose con el neoclásico, ¿no? Es decir, que lo racional no es suficiente para comprender todos los estadios de las emociones humanas o de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, con esta luz Rembrandt que me pega directamente en la cara, vamos a estudiar un poquito. No les quiero hacer muy largo porque también sé que tendrán un montón de actividades, pero sí que nos va a caer bien revisar, ¿no? El romanticismo tiene algunos niveles que comentábamos en clase, ¿no? Lo bello y lo sublime. Pero ese día, por cómo llegué, me olvidé de comentarles, pues, estas tres categorías de la estética. Tres categorías estéticas que aparecen este, en la configuración de las artes. Entonces, en el siglo XVIII hay pensadores que ahí marcan tres formas de entender nuestra relación con las artes, ¿no? Una de ellas es lo agradable. Cuando nos acercamos a la obra de arte, pues tiene muchos niveles, sobre todo al momento de espectar, ¿no? De conectarse. Entonces hay un tipo de arte o de actividad que es directamente relacionada con nuestro gusto y esta parte hay que remarcarla, ¿no? El arte depende del gusto, sí, está muy bien, pero no es todo lo que hay en el gusto. Y cuando vemos una obra de arte que nos agrada, o algunas formas que nos agrada y que nos deleita, estamos exclusivamente haciendo como una satisfacción del gusto, de nuestros sentidos, pero es un juicio, dicen nuestros pensadores, como Kant, de que es un juicio sin validez universal, es decir, que solamente nos afecta a nosotros mismos, que solamente lo validamos nosotros mismos por las cosas que traemos dentro, ¿no? O quizá por las cosas que no traemos. Entonces, cuando el arte solamente nos resulta agradable, cuando hay un juego nada más de formas o de este arte dominical, no sé, una canción de Julio Iglesias o una paparruchada de esas, que solamente nos va a agradar, que solamente nos va a convencer cierta parte de nuestra capacidad emotiva, pues nos gusta. No, no se puede juzgar todo el arte así. Es imposible porque entonces nos perderíamos de cosas muy potentes, muy poderosas. Entonces, cuando hay una categoría del gusto que tiene que ver con las formas,
y esto es la más sencilla de todas. No, lamentablemente también es la más común. La gente quiere juzgar todo confiando exclusivamente en su pequeño gusto. Luego hay otra categoría que es lo bello, que aquí ya empiezan a jugar un poco más decididamente las formas estéticas. Es decir, se distingue de lo agradable porque hay un mejor trato de las formas. Hay unas cualidades formales que están arraigadas en el objeto. Estos son los jardines de Versailles. Y como ven ustedes, hay un conjunto de formas que ya crean un universo. Entonces, esto ya tiene otra escuela, tiene, digamos, otra complejidad. Ya no es simplemente un tema de que me agrada. Hay una composición, hay un trabajo de formas, hay un trato de volúmenes, hay un sentido en en la forma y en el fondo, y es un tipo de belleza que puede impactar a todos. Tiene más complejidad, ¿no? Tiene más trato de los elementos. La otra es quizá la más burda, pero esta sí implica también, pues, que se tenga una sensibilidad y que se esté preparado para detectar fondos y formas, ¿no? Entonces, esto es lo bello. Y luego la más interesante de todas, con la que tuvimos una pequeña discusión, es lo sublime, ¿no? Que es algo que tiene que ver con fuerza, con algo descomunal, con lo terrible, con lo horroroso, que está por encima de las formas, que no tiene que ser placentero. Y es una experiencia que se nos da cuando no encontramos un lugar seguro, ¿no? Lo sublime es algo que nos reduce, que tiene un aspecto terrible, que se elevan las facultades por encima del ordinario, que nos hace sacar una autenticidad, que nos hace sacar una resistencia. Es algo que no tiene que ver con las capacidades que tengamos de calcular o de apreciar belleza, es otra cosa, es un juego que puede ser determinado por la resistencia ante lo terrible. Entonces, estas son tres categorías estéticas que surgen del siglo XIX: lo agradable, lo bello y lo sublime, ¿no? Creo que son interesantes. Entonces, bueno, no se puede medir lo sublime por lo agradable. Como el trasfondo o el elemento axial es lo bello, ¿no? Que se tiene que tener una formación en la mirada para poder apreciarlo. Pero lo que sí viene a romper todo es esto que se llama lo sublime. Bueno, ¿por qué se le da tanta fuerza a lo sublime en lo romántico? Bueno, pues aquí vamos a pasar a otra parte de la clase. Bien. Voy a prescindir de video nuevamente porque no quiero que me la banee YouTube. Y así es una clase tradicional, no tiene por qué ser espectacular. Pero creo que está bien ser didácticos en estas clases de refuerzo. ¿Ok? Bueno, entonces, todo esto de lo sublime viene a lugar porque que cuando surge lo romántico, pues está en contraposición de las escuelas, ¿no? Y acuérdense que las escuelas artísticas se van configurando una en contra de otra. El rococó niega al barroco, el neoclásico niega al rococó y el romanticismo niega al neoclásico. Son como peleas entre estas formas, estas dinámicas estéticas. Los artistas son muy peleoneros, díganmelo a mí. Entonces, todo esto se configura porque el neoclásico viene de esta forma de pensar que se forma en Europa en los siglos XVIII-XIX, que es la ilustración, ¿no? Que es una forma de servirse de nuestro propio entendimiento sin la guía de otro. Esto es un juego totalmente que intenta romper la superstición de la religión que tanto daño hizo y ha hecho. Entonces, cuando pensadores como Kant hablan de superar este estado infantil de la humanidad, hablan de hacernos dignos de nuestro propio entendimiento, es buscar que nuestro entendimiento tenga la fuerza suficiente para colocarnos en la existencia, ¿no? Entonces, la razón y la ciencia se vuelven como parte integral del desarrollo de la humanidad. Entonces surge una escuela que se llama el neoclasicismo. Vean, esta es una pintura de Peter Paul Rubens que se llama, creo, Prometeo. ¿No? Y Prometeo, claro, que es este ser que viene a entregarnos el fuego del saber, ¿no? Que viene a hacernos como autónomos de los dioses, porque nos da la industria, nos da el pensamiento, nos da la luz de la razón. Entonces, el neoclasicismo es un concepto que intenta refundar el concepto de belleza, arrebatándosela a los dioses, usando la mitología para promover las virtudes de la razón y tomándose de lo racional, ¿no? Se llama neoclásico porque en estas épocas, en esta era, se empiezan a descubrir temas como eh,
las ruinas de Pompeya y Herculano, en donde me parece que hubo volcanes que provocaron como un furor arqueológico y redescubrieron la belleza clásica de las personas de esa época. Y claro que la integraron al nuevo acontecer de las artes, ¿no? Entonces, este Prometeo se funda en la mente, reinventa los conceptos de belleza y ahora dependemos de nuestro intelecto más que de nuestras emociones, ¿no? ¿De qué se trata el neoclásico? Bueno, utiliza tonos claros, sencillos, sobrios, representa el encumbramiento de las ideas racionales sobre las metafísicas. Entonces, totalmente en contra de la superstición, de lo fantástico, de lo fanático. Los centros que se crean son centros de saber y de poder. Empieza a estudiarse la psicología, la antropología, la museografía. Empieza a venir temas como el corte del derecho aristócrata por sangre y empieza a desarrollarse la democracia. Entonces, se moraliza desde el Estado. Ahora es el Estado el que va a regir los destinos, no es la iglesia ni es la fe. Entonces, el arte se sitúa en un punto de vista terrenal, ¿no? Lo divino rige al humano, la versión ahora es desde el cielo y no de la tierra. Entonces, esta es la modernidad cuando las ideas se confrontan y tienen que pasar por el filtro de la razón, no por el filtro de la fe. Esta ruptura, pues, coloca a la humanidad en el centro del debate, ya no a los dioses. Ahora vemos las cosas desde la tierra. Estos son los fusilamientos del 3 de mayo, en donde quizá hay un hombre solitario luchando contra las mismas instituciones y ya sin la ayuda de la fe. Y ahora estamos solos ante nuestro destino, desde nuestro intelecto, desde nuestra resistencia, desde la razón. Entonces, este es el siglo XIX y es donde la razón empieza a conquistar terrenos inconmensurables. Entonces, ¿de qué se trataba el siglo XIX? De liberarse del sueño opresivo de los dioses, de aprender a hacer uso de la voluntad, esta voluntad que nos lleva a querer descubrir los secretos de todo, decía, es decir, avanzar desacralizando, eliminando el elemento sacro, el elemento sagrado, el elemento místico, en donde todo se reduce a la potencia de la mente y de la razón. El arte ya no es como un sitio privilegiado que nos conectaba con grandes verdades cósmicas, ¿no? El arte queda en un segundo sitio y quien triunfa es la ciencia, el saber. ¿No? La investigación. Entonces, el arte se siente muy incómodo en esta época, no sabe para dónde avanzar. Por eso como se deja atrapar por esta visión racionalista, ¿no? No realista, porque el realismo es otra cosa que luego veremos. Pero esta visión racionalista, hay cambios en la estructura social, la burguesía empieza a tomar el lugar de la nobleza, el tiempo cambia, social, económica, sexual, cultural, todo cambia y se hace más terrenal, ¿no? Entonces la poética de la fe ya no tiene lugar. El mundo, como ya no es sagrado, puede ser una mina. Por ejemplo, los grandes inventos traen un progreso como antes, pero como la tierra ya no es sagrada, ahora podemos surtirnos de ella y nutrirnos de ella y enriquecernos. Entonces, este sería un cuadro típicamente neoclásico, ¿no? En donde vean cómo las espadas, por ejemplo, se colocan por encima, ¿no? Este se llama el juicio de los Horacios. Y va a haber una guerra las, entre estos chicos, que son hermanos de estas muchachas, contra los maridos de estas chicas, ¿no? Vean cómo aquí está todo firme, sólido, a favor del Estado, y no importa que sean familia contra los que van a luchar. Las personas que vienen a la guerra, los esposos de las chicas, pues quieren atacar la ciudad. Entonces no hay nada por encima del Estado, no hay nada sobre el deber ser, ni siquiera el amor de la familia. Entonces vean aquí, estas son figuras que están como deshechas, descompuestas, y estas son figuras firmes. Los fondos son sobrios, se rinde tributo al saber y al poder, y las emociones más bien que se queden guardaditas, ¿no? Esta sería una ciudad típicamente neoclásica. Aquí manda la razón, manda el poder del Estado, manda lo racional, manda lo económico, manda como lo utilitario. Esa es la palabra que estaba buscando. Si ustedes van, por ejemplo, a Washington, D.C., es una ciudad muy neoclásica. En la ciudad de Monterrey, pues, el
El Palacio de Gobierno es muy neoclásico, incluso la catedral es neoclásica. Entonces, son estos sitios en donde el saber y la ciencia y lo utilitarista son los que rigen la sociedad, ¿no? Esta sería una arquitectura neoclásica con estas columnas, emulando las columnas griegas, con estos triángulos en donde se coloca el saber sobre todas las cosas y bueno, ya no hay nada más. Esta ausencia de dioses es muy significativa. Y si vamos a meter dioses, que sean mitológicos, que refuercen el concepto de saber o de poder, ¿no? Esta es la puerta de Brandeburgo, me parece que está por ahí entrando en Santiago, Nuevo León. No, no, está en Alemania. Y es lo mismo, ¿no? Se rinde al poder del Estado. Entonces, pues claro, el principal representante del neoclasicismo es Napoleón Bonaparte, ¿no? Controlando las fuerzas de la naturaleza, haciéndonos sentir el poder del humano sobre la naturaleza y vean cómo hay una serenidad, aunque va a la guerra, aunque está en medio de la batalla, el poder de la mente domina todo lo demás y es el centro neurálgico de la imagen, ¿no? Vean cómo los colores, por ejemplo, las cosas se parecen a las cosas, lo natural se parece a lo natural, y es muy potente la relación que se quería tener con la mente, como garante de todo, como una garantía de todo lo demás. Estos serían retratos puramente neoclásicos, donde ya no hay los santos del rococó o las muchachillas coquetas perdón, ya no hay los santos del barroco o las muchachillas coquetas del rococó. Aquí son fondos sobrios, carentes de ornamento, y en donde representamos a los que saben, ¿no? Al pensador, al investigador, al militar, al poeta, al que sabe algo. Y entonces no son modelos, no son así unos como modelos de belleza, no son los modelos del Palacio de Hierro, definitivamente. El neoclásico quiere que te conectes con la potencia del que sabe algo, del que investigó, del que profundizó en la realidad humana a través de su conocimiento, ¿no? Entonces, aquí hacemos la pausa. En este mundo es donde se consolida el romanticismo. Aquí es donde el romanticismo empieza a generar una fractura y esa es la palabra que nos conviene para retratar lo que es el romanticismo. Es una fractura en la realidad. Entonces aquí hay que ser muy cuidadoso para estudiar esto, porque el romanticismo es lo que funda el nuevo carácter de las artes, porque las escuelas que se han visto hasta el momento intentan como cristalizar a la sociedad. El romanticismo es de las primeras que intenta romper a la sociedad. Es decir, todas las demás quieren que de alguna manera nos integremos a un contexto social. El romanticismo no quiere eso. Ya no le importa si estamos integrados a un contexto social o no. El romanticismo es pura crítica. ¿No? Es una crítica muy profunda a la forma en la que la sociedad opera. Entonces el artista se convierte en un disidente. Sí, vamos a ver. Muy bien. Entonces, el romanticismo es extrañarse de nosotros mismos, es estar condenado a disolvernos, a romper lo que nos han impuesto. Es una escuela bien especial. Entonces, ¿qué se puede entender del romanticismo? Que el romanticismo sabe que hay una crisis espiritual y esa palabra remárquenle, ¿no? Que a pesar de que parece que todo está controlado por la razón calculadora, hay una experiencia del vacío interior, que no estamos a gusto en un mundo que alguien más interpreta por nosotros, ¿no? Entonces empieza a vencerse la belleza como el último como refugio de las artes o lo que relanza las artes. No, aquí la belleza ya no va a ser suficiente y le va a ceder la jerarquía de honor a algo mucho más complejo, que es lo que ya vimos, lo sublime, ¿no? Entonces, perdón, los artistas románticos saben que para ser artista hay que sentirse incómodo. Hay que sentirse incómodo ante el neoclásico. Hay que sentirse incómodo ante la burguesía y visualiza y se sienten atrapados. Entonces van a tener que hacer como una fractura, algo que rompa el sistema social en el que viven hasta ahí. Una vez que se rompa, una vez que seamos disidentes, una vez que seamos rebeldes, una vez que no aceptemos nuestro tiempo, entonces podemos hacer arte. Antes no. ¿Ves? Entonces, el artista es un desencantado.
de su sociedad y es un encantado de las artes, es un encantado de lo complejo, de lo destructivo que puede ser el arte para la sociedad. Como ven, aquí ya es el germen del surrealismo, del simbolismo, del expresionismo, del dadaísmo. Este es el germen, este es el verdadero germen. Si no estudiamos esto, todo lo demás nos va a superar y vamos a querer buscar cosas en los museos que ya no tienen. Vamos a querer buscar belleza y armonía y ni madres. Entonces, el artista es aquel que extrae sus verdades más allá de la sociedad. Entonces, ¿qué hace el romanticismo? Este es un cuadro típicamente romántico. Intenta hundirse en lo elemental, intenta que la sociedad descrea o al menos cuestione las cumbres del poder, del saber y la razón. El romántico apela por un movimiento contrario, quiere buscar una hermosa extrañeza por el mundo, quiere volver a asombrarse. Para eso tiene que hacer una vuelta muy fuerte y tiene que darle la espalda a la sociedad. Por eso todos los cuadros románticos son gente chiquita bien y toman la espalda porque no se quieren ver ellos, no son tan automimantes, quieren salir expulsados a recorrer las grandes praderas, a buscar en los mares del sur, a ir más allá de lo que les dijeron que exista. Por eso esto es para rebeldillos, ¿no? El artista que busca, el artista romántico, lo fantástico, lo intuitivo, lo abismal, lo metafísico, lo imaginativo, lo tentador, no necesariamente lo gore. No, 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 eso sería más bien como el simbolista. No, el artista le vale madre el gusto de las mayorías, no le interesa si la comunidad lo acepta o no. Una vez que se cae la fe y que la razón no es suficiente, entonces hay que reinventar el mundo para reencantarlo, para que nos vuelva a asombrar y esta parte el romántico la tiene muy clara, ¿no? Entonces lo que en donde se refugia es, bueno, no se refugia, pero a donde es arrojado es a lo sublime, a lo terrible, ¿no? Al artista romántico le encanta lo diferente, aquello que está mucho más allá de su configuración. Esto a la gente muy anal, esto no pueden con el romanticismo, pero la gente que tiene un espíritu combativo, rebelde y revolucionario, bueno, es música para los oídos. Entonces, este sería un cuadro típicamente romántico, ¿no? En donde estamos en medio de lo sublime, estamos obligados a resistir, no hay una sociedad, no hay un sitio seguro, la razón y la fe ya no pueden ayudarnos, estamos con nosotros mismos, fortaleciendo nuestra voluntad en medio de la incertidumbre, ¿no? Este es la jaula o el naufragio del Medusa, un naufragio que se dio en las costas de África, y en donde el artista romántico, bueno, pues se luce trabajando ideas muy poderosas sobre resistencia, sobre el espíritu humano, sobre estar en un lugar indeterminado. Y esto también tiene que ver un poco con la personalidad, ¿no? Porque así como hay un abismo para afuera, también hay un abismo para adentro. Y entonces nuestra personalidad es muy pequeñita y hay que romperla para aprender a resistir. Entonces, bueno, ¿quiénes son los contemporáneos o los románticos contemporáneos? Bueno, pues busquen la obra del fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado, busquen la obra del fotógrafo eh, español Gervasio Sánchez, busquen las películas de Wagner Herzog, en donde estamos destinados a enfrentarnos con algo descomunal, aunque nuestro yo sea muy pequeño, ahí vamos a resistir, ¿no? Hay una película hermosa de Estado americana de 1942 que se llama Portrait of Jenny, el retrato de Jenny. Es así, una de las películas más poderosas a nivel de romanticismo, ¿no? Y aparte, pues como habla de arte, es hermosa también. Las películas, todas las películas en donde, por ejemplo, una película que me revienta, pero que es muy romántica, pues es El Náufrago, con el insufrible Tom Hanks. Y bueno, esto es lo que pinta el romanticismo, ¿no? La negación de la sociedad, la negación de la razón, el cuestionamiento de la forma en la que operamos en la realidad y el enfrentamiento con lo descomunal, con aquello que te va a enseñar a autentificarte, ¿no? Entonces, el artista romántico por eso está enamorado de la muerte, pero no con un sentido pesimista, sino porque es algo que la razón no puede trascender. Está enamorado del suicidio, por ejemplo, le encantan las orgías, le encanta el desenfreno, también hay un uso de las drogas bastante estético
También hay un uso de la revolución como algo que va a refundar a la sociedad. Pues aquí acuérdense que empieza a surgir Marx, empieza a refundarse también las bases socioeconómicas, porque la sociedad pues es opresiva y el romanticismo eso lo detecta. Entonces, estos son los románticos, estos son los que nos enseñan a ser rebeldes. Si Dios nos enseña a ser barrocos, si el placer nos enseña, si el Palacio de Hierro nos enseña a ser rococó, la naturaleza nos enseña a ser románticos y nos inyecta e introyecta en nosotros un principio de rebelión, ¿no? Entonces, pues esta es la del romanticismo, no se entiende todo lo demás, no podemos entrar al arte moderno y contemporáneo si no pasamos por este choque y cruce de escuelas, y entonces no se trata nada más de investigar fechas, nombres y lugares, sino entender los conceptos que hablan sobre las contradicciones espirituales y estéticas. ¿Ven? Pues esto es lo romántico, es algo muy poderoso sin los cuales pues no, nunca estaríamos plenamente dueños de nuestra mirada. No son paisajes per se, es investigar en lo extraño. Eso es el romanticismo en una frase. ¿Ven? Entonces, pues hay gente que está muy cómoda en su casa, tranquilamente, y hay que empujarla a salir. Y su casa, pues no solamente su casa física, sino su casa religiosa, su casa sexual, su casa económica, su casa identitaria, su casa nacional, y el romanticismo te empuja, te saca, te quiere que te rompas sí, entonces pues eso. ¿Ven? Entonces, bueno, hay una película que se llama El Renacido, que pues narra cómo el artista contemporáneo Lubezki pues se surte del romanticismo. Y esta es pues la pintura romántica por antonomasia, ¿no? Un personaje del siglo XIX, XVIII, XIX, que ha conquistado las cumbres, pero que luego no sabe qué hacer para reinventar, tiene que volver a bajar a la tierra y tiene que volver a reenamorarse, pero no puede hacerlo exclusivamente de la razón, desde lo racional, tiene que hacerlo desde la potencia del espíritu que ha visto que el mundo puede volver a ser mágico, ¿no? Entonces, muy bien, por eso, bueno, el romanticismo pinta naufragios, incendios, viajes, guerras, revoluciones, cementerios. Y no es solamente como un cementerio tétrico como en Edgar Allan Poe, no, 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 es un cementerio que vence a la razón. Películas, bueno, pues ya les dije, aunque no les guste Moana, pues es una película romántica, y yo qué quieren que haga. Diamantes de Sangre, de Mileo, The Bounty, de Mel, y Cabeza de Vaca, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Eh, Eso es en términos generales la clase de refuerzo. Entonces es muy poderoso lo que podemos aprender de escuelas que ya son como ajenas a lo que la sociedad eh, desea, ¿no? Son contrarias al espíritu social. Entonces, claro, por eso se dice que observar arte es peligroso. Por eso se dice que el estudio de las artes plantea una, pues, reacomodo de ideas muy fuerte, y pues hay gente que se siente muy cómoda en donde está. Hay gente que no hay que despertarla, déjenla en su tranquilidad, déjenla ahí donde está. Y miren lo que me encontré, una relación de lo que hace Gruevski en El Renacido. Hay algunas imágenes que Lubeski pues directamente plagia de Caspar David Friedrich, que es el gran pintor del romanticismo. Muchas de las imágenes que se usan en el Renacido, que no puedo poner video, pues son tomadas directamente de este autor y las reinventa, ¿no? Si ustedes recuerdan de qué va esa película, pues verán que todo lo que estoy diciendo aplica al personaje principal de Leo. Y su principal enemigo, pues es eh, Tom Hardy, que representa a un capitalista. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Pues el personaje se enfrenta a lo desconocido, hay un drama y una tragedia en la naturaleza que lo relanza y que lo autentifica. Este, hay mucha muerte y falta de razón, pero a partir de ahí empieza la verdad de su vida. Entonces, bueno, este es el romanticismo de González Iñárritu y de Lueski, que está muy metido. Yo creo que de verdad para hacer arte hoy, tenemos que estar volviendo continuamente a los románticos, y eso es una de las formas más poderosas que tenemos para mantener viva la flama del espíritu. Bueno, pues esa fue su clase de refuerzo. No son clases que están diseñadas para hacer como
pues mucho tiempo, quitarles mucho tiempo, sino para dar así dardos y nos veremos en clase. Nos faltan algunas por terminar y veremos temas ya un poquito más contemporáneos, pero había que pasar por aquí para enfrentarnos a la potencia de lo que el arte tiene que decirle a una sociedad como la nuestra. ¿Ya está? Bueno, pues muchísimas gracias.